voy a presentar esta charla, esta discusión sobre fertilización con nitrógeno en pasturas y en verdeos. Separé la charla en tres. Una es, lo primero es convencerlos que pasturas sembradas en Uruguay tienen deficiencia de nitrógeno. No sé cuántos de ustedes necesitan convencimiento. Yo espero convencerlos de que hay mucha deficiencia de nitrógeno en las pasturas de Uruguay. Y que no es una cosa de Uruguay. Todos los sistemas pastoriles del mundo, generalmente los suelos tienen poco nitrógeno. Tienen menos nitrógeno del que las plantas necesitan para producir al máximo. Yo les voy a hablar un poquito de esto, de INN, porque es una sigla que van a ver mucho. Se les da Índice de Nutrición Nitrogenada, que es una medida que nosotros usamos para caracterizar cuán deficiente está un cultivo. Y al final, esta es la parte que por ahí estaría bueno que charlemos más que yo presente, cómo hacer a decidir cuándo fertilizar con nitrógeno, cuánto nitrógeno poner y qué recursos fertilizar. Esas tres preguntas que son las que ustedes como asesores o como productores tienen que tomar la decisión. El objetivo de esta charla es darle algunos criterios de que los ayuden a tomar esa decisión. Pero no esperen salir de acá con una lista de F-Stuca en agosto y son 150 kilos de nitrógeno. Como es una charla para asesores o productores, ustedes se van a dar cuenta que ese tipo de recomendaciones para nitrógeno no son buenas, porque es demasiado variable el sistema y en respuesta a este nutriente. Cada uno de esos puntitos es una pastura en un predio comercial que fue muestreada en la primavera de 2018. Los distintos colores son diferentes especies que había en la pastura. El muestreo estuvo orientado a cuantificar cuál es el nivel de fijación biológica de nitrógeno que tienen las leguminosas en Uruguay, cómo están funcionando hoy. Y las 4 especies predominantes son alfalfa, trébol blanco, trébol rojo y lotus corniculatus, porque son pasturas sembradas y tenemos más o menos lo mismo hecho para mejoramientos de campo natural. Y ahí las especies por ahí son Lotus uliginosus, hay algunos trébol blancos también y Lotus anuales, como Subiflorus o Angustissimus. Pero bueno, algunas partes nos quedaron vacías, esto estamos muestreando ahora, pero en general está bastante bien cubierto. Y tenemos una buena diversidad de situaciones y de diversidad, ¿no? Este índice que les contaba, por ahora, consideren esto. Si vale 1, es que la planta no tiene deficiencia, esa pastura no tiene deficiencia de nitrógeno. Eso quiere decir, ustedes le agregan urea, no crece más. Por ahí se pone más verde, sube el porcentaje de proteína, pero no crece más. 0 es una planta sin nitrógeno, eso no existe, así que se muere. Valores bajos, muy severos de deficiencia, es 0,4. Es difícil ver en especies sembradas valores abajo de 0,4, y por ahí en especies nativas o en vegetación natural uno llega a encontrar valores 0,3. Son plantas bien adaptadas a vivir con mucha deficiencia de nitrógeno y no se mueren, pero no producen mucho. Cada una de esas barritas es una especie. Y acá abajo tienen el índice, ¿no? 1 es una planta que no tiene deficiencia de nitrógeno. Y los valores más bajos que encontramos es 0,3, 0,4. Y cada barrita es un promedio de todas las muestras de esa especie que encontramos en los distintos lugares de Uruguay. ¿Qué tipo de especie les parece que son las celestes? Son todas las que están bastante bien. Leguminosas. Hay 38 lugares con alfalfa, o sea, cada uno es una pastura en un lugar de Uruguay, ¿no? 49 de trébol rojo, 120 de trébol blanco, 110 de lotus. Pero entonces todas las leguminosas, esta está un poco baja, pero son 2 muestras nomás. Lo puse nomás porque estaba bueno tener una especie rara. Están tipo arriba de 0,9. Esta es achicoria, que está en 0,7 por más o menos. Todas estas son todas gramíneas. Entonces ahí tienen dactilis, cebadilla. Esto es cuando no sabíamos bien qué gramínea era y sabíamos que era una gramínea templada. Gramíneas varias. Olcus, regrasa anual. Festuca y estipa. Estipa es una nativa de acá de templadas, que por ahí la conocen de campo natural. Entonces fíjense, la única que está más o menos es dactilis. Y es porque le tocan los mejores suelos. Generalmente va con alfalfa. De ahí para abajo, están todas de 0,7 para abajo. Festuca es casi estipa.
Festuca está casi sobreviviendo como si fuera una nativa de campo natural adaptada a vivir sin nitrógeno. Y la base productiva de Uruguay es Rairá festuca. De las gramíneas que se siembran en Uruguay, esas dos son la base productiva de Uruguay. Y después todas las leguminosas, ¿no? Nosotros queríamos tener una foto de cómo está Uruguay hoy. Era más de fijación biológica, pero salió de ahí y era fácil calcularlo y teníamos el dato y lo hicimos. Así que no elegimos ni productores buenos ni malos, ni... El criterio era mostrar bien Uruguay. Bien, ciperáceas y juncos los puse porque son dos de las especies más adaptadas a vivir con mucho... ciperáceas, no sé si conocen, sí, pero que son unas con hojitas triangulares. Bueno, y junco, ¿no? Entonces son dos de las especies que están como más adaptadas a vivir sin nitrógeno, que pueden sobrevivir con mucha deficiencia de nitrógeno y sí, están un poco más abajo que las pasturas. Y estas dos... A ver si alguno me dice cuáles son estas dos. Son dos gramíneas, pero están bastante bien. Una es paspalo y la otra es re común. Todos ustedes la vieron seguro. Gramilla. Como son dos especies C4, son dos especies subtropicales, son especies que necesitan menos nitrógeno por unidad de materia seca para crecer, ¿no? Entonces están coexistiendo con las otras, no eran que eran pasturas puras, ¿no? Y ya están en 0,8. Entonces esto es Uruguay, en 2018. Otra escala a la que me gustaría convencerlos que aparece deficiencia de nitrógeno es incluso dentro de un solo potrero. O sea, la escala que yo les presentaba recién es todo Uruguay. La escala que les voy a presentar ahora es diferentes zonas dentro de un potrero. Este es un mapita, que hizo Emiliano Recarte, que es otro estudiante ahí en el tambo de Estanzuela, que él usó la topografía del terreno y mediciones de conductividad hidráulica, conductividad eléctrica del suelo, con un aparato que se llama Veris, porque solamente mide la conductividad, ¿no? Y él, aparte, en base a eso puede hacer zonas de alta conductividad, zonas de baja conductividad. Cada uno de esos cuadraditos es un potrero del tambo y deben tener 5 o 6 hectáreas. Aquel allá capaz que es un poco más grande. Entonces, fíjense la diversidad de zonas de conductividad que encuentran, ¿no? Y él discriminó 10. Yo les voy a mostrar, como lo estamos procesando ahora, que es, de esas 10 hicimos 3 rangos, baja, alta y media conductividad. Para los que tienen en mente los valores, bajo es 0 a 20, medio es 20 a 40 y alto es 40 a 60. Y él tomó 6 potreros, los dividió así. Los potreros se usaban como unidad, ¿no? Las vacas entraban todas al potrero, se pastoreaba y salían las vacas, pero él hacía mediciones dentro de cada zona de ese potrero. Así que tenemos del potrero el 6A, datos de la zona alta del 6A y la zona baja del... Bien. Y era todo alfalfa más dactilis, que es la base de gramíneas del tambo. Perdón, la base con leguminosas del tambo. Yo el primer dato que les quiero mostrar es el porcentaje de alfalfa que tenía cada una de esas zonas. Lo mostré a lo largo de un año. Cada vez que uno de esos potreros iba a ser pastoreado, él iba y hacía una medición de cuánto disponible había en la zona alta, en la zona media, en la zona baja, y cuánta leguminosa había en eso, ¿no? Y hacía después, cuando se iban las vacas, después de comer la franja, cuánto quedaba. Entonces, el primer dato que les muestro es, fíjense, el efecto que tiene la zona del potrero en cuánta leguminosa encontrás. La pastura es dactilis y alfalfa, manejada siempre igual, está bien. Pero las zonas bajas tienen 20% de alfalfa, un poco más en verano, y las zonas altas llegan a 80-90% de alfalfa en febrero y marzo, y no sé, 60% en invierno. Entonces ahí tenemos una importante diferencia en la composición botánica de esa pastura. Esto es la cosecha del pasto. Cada punto es un día de pastoreo de uno de los potreros, ¿no? A lo largo de un año. Entonces fíjense, cuando los animales entraban, ¿cuánto se llevaban de pasto? Esos son kilos de pasto cosechados por hectárea por pastoreo. Bueno, en la zona alta se llevaban siempre más que en la zona baja. La zona alta tenía más productividad, es la que tenía más alfalfa y tenía más productividad. Cuando acumulamos todos los puntitos celestes, ese potrero, o sea, las zonas altas de los potreros, esos 6 potreros, cosechamos 10 toneladas y medias de pasto. Este es parte, no les dije, parte de un proyecto, se llama Proyecto 10.000, capaz que alguno de ustedes lo visitó en Estanzuela. Son 4 tratamientos, como si fueran pequeños tambos, que combinan
cómo se compone la dieta, si mucho pasto o un poco de pasto, un poco de suplemento, y genotipo, vaca tipo holando americana o neozelandesa, ¿no? Entonces, estos potreros son parte de ese proyecto y estos datos son parte de ese proyecto, que lo lidera Santiago Fariña. Ok, entonces acá cosechamos mucho más. Acá 10 y medias, de las zonas bajas, 4,8 toneladas. Menos de la mitad. En una superficie de 5 hectáreas, no le estoy hablando de esto es Florida y esto es estanzuela, ¿no? Todo es estanzuela, son suelos relativamente buenos para Uruguay, nada más que esta es una parte del potrero que tiene alta conductividad, con mucha alfalfa, y esta es una... Bien. ¿Por qué la zona baja produce tan poco? ¿Qué les parece? Cuando calculamos el índice de nutrición nitrogenada, lo azul está en casi 1. Y cada vez que tenés menos alfalfa, el índice de nutrición nitrogenada baja 0,65. Como la pastura, como el potrero es alfalfa dactylis, y estos eran potreros de segundo año, el manejo que nosotros apoyamos ahí de fertilización es, no entra urea. Se fertilizan con fósforo según a la siembra, a veces con potasio si le falta por diagnóstico, pero mientras haya más de tanto por ciento de leguminosa en el potrero, ahí no se fertiliza con urea. Entonces lo que tenemos es que la parte alta del potrero está produciendo al potencial, la parte baja del potrero, o sea, 0% de alfalfa es 100% de dactylis ahí, ¿no? No tiene nitrógeno. Es lo mismo que veíamos en el marco. Bien. Eso no explica todo, porque si estamos en 4,8 y eso estamos en el 65%, quiere decir que si le hubiéramos puesto nitrógeno para estar en 1, no sé, estábamos en 8,5 toneladas, 9. Así que hay 1,5 toneladas, 2, que es suelo. Esos suelos no solamente tienen menos leguminosas, tienen medio punto menos de pH, tienen un montón menos de bases, y eso debe estar también haciendo efecto ahí, y son más anegables, tienen un B mucho más fuerte, con más arcilla. Pero mucho del efecto que vemos es que estaban en deficiencia de nitrógeno. Así que opera a la escala de Uruguay y opera a la escala de muy cortito plazo, de muy cortita escala dentro de un potrero. Campo natural, que por ahí no es un recurso muy familiar a lecheros, pero es la vegetación natural de Uruguay. Es la vegetación que creó acá. Los suelos que vemos hoy tienen mucho de influencia de los 50, 100.000 años que hay campo natural en Uruguay. Son todas especies las que están ahí adaptadas a vivir con muy poco nitrógeno. Y todo ese sistema, que es la vegetación natural, sobre la cual nosotros empezamos a poner pasturas u otra cosa, está completamente limitado por nitrógeno. Hay un trabajo muy lindo de Jero Cardoso, donde él recopiló, como 100 ensayos, desde 1960 hasta ahora, de gente que ponía fósforo a campo natural. Porque uno hace el análisis de fósforo y tiene 3 ppm, 2 ppm. Si pongo fósforo va a explotar. No. Le pones un poquito de nitrógeno, todo el ecosistema está limitado por nitrógeno. Y cuando se cruzan y salen de ecosistemas terrestres y van al agua, ¿por qué les parece que Uruguay tiene problemas de cianobacterias y no de plantas acuáticas? ¿Por qué la costa de Montevideo o de Colonia, donde yo vivo, no está llena toda de juncos? Y lo que tenemos de vez en cuando son floraciones de algas, de cianobacterias, ¿no? Pues la cianobacteria es como la leguminosa, fija nitrógeno. Entonces, cada vez que tiene un poco de temperatura, agua quieta, el fósforo que está ahí es suficiente para que la... Bien. Es otra indicación de que como que toda la región tiene esta base de quizás mucha materia orgánica en los suelos, pero muy inmóvil, ¿sí? Materia orgánica que es bueno para secuestrar carbono, porque eso no se mueve, pero que no entrega muchísimo nitrógeno a las plantas que están viviendo ahí. Esa era la parte fácil, hacer diagnóstico. Bueno, no es tan fácil, pero es la parte más fácil de hacer diagnóstico, llegar a una herramienta de cómo diagnosticar cuánta deficiencia tenés y después armar la recomendación. A medida que uno va haciendo ese camino, cada vez tenés menos certidumbres. Ahora, tengo esta deficiencia, ¿qué hago? ¿Cuánto le pongo? ¿En qué momento? Entonces, primero voy a hacer una breve introducción de este índice, que yo espero que conceptualmente lo vayamos viendo cada vez más y más. Mucho, cuando ustedes, no sé, si ven, por ejemplo, diagnóstico de deficiencia en maíz o en cultivos, ¿no? Tradicionalmente hay mucho énfasis en qué porcentaje de nitrógeno es el óptimo, cuál es el porcentaje de nitrógeno mínimo que tiene que tener la planta para el óptimo, ¿no?
Y para, por ejemplo, cuando lo restringen a tal porcentaje de nitrógeno en B6 o en B8, funciona. El tema con las plantas es que no hay un porcentaje de nitrógeno o de proteína, es lo mismo, ¿no? Estático, fijo, que nos diga de acá para abajo es deficiente y de acá para arriba es deficiente. ¿Por qué? Porque la planta cuando es chiquita necesita más nitrógeno por unidad de hoja y a medida que se va haciendo más grande necesita menos nitrógeno por unidad de biomasa. Eso se da porque los tejidos que se acumulan en la planta, a medida que se hace más grande, requieren menos nitrógeno. Son tejidos más de sostén, tienen mucha celulosa pero poco nitrógeno. En cambio, cuando es pequeña, casi toda la planta tiene poco tejido de sostén. Bien. Entonces, el porcentaje de nitrógeno mínimo para alcanzar el máximo crecimiento baja a medida que la planta se hace más grande. Y a eso por ahí lo escucharon decir dilución de nitrógeno, que la planta va diluyendo nitrógeno. Y lo que se encontró, lo que se fue documentando es que hay una curva, que vamos a decir curva crítica o curva de referencia, que te indica cuál es el mínimo porcentaje de nitrógeno que tiene que tener una planta de tipo templado o de tipo tropical para llegar a la máxima tasa de crecimiento. Y esa varía entre 4%, o sea, 4 por 6, como 25, 26, 27% de proteína. Si vos tenés una pastura de 1.500 kilos de materia seca por hectárea, a 2,5%, si la pastura tiene 5.000 kilos, ¿no? Bien. Y el índice lo que hace es tomar esa curva de referencia y comparar lo que vos encontrás en el campo. Entonces, por ejemplo, ustedes van, muestrean, o nosotros fuimos, muestreamos una pastura, tenía 1.500 kilos de materia verde disponible. Y el porcentaje de nitrógeno era 2%. La curva esa de referencia nos dice, para estar en 1, esta tiene que tener 4. Así que 2 dividido 4 es 0,5. Y de ahí sale el 0,5. 0,4, 0,5 es que estás al 40% del máximo. Lo que se hizo es esto. En 1982, se publicó el primer artículo científico que era en festuca pura y en dactilis puro en Francia. Y lo que hacía la gente era tener un experimento que eran, no sé, 7 dosis de nitrógeno, 0,50, 100, 150, y lo iban muestreando a medida que ese cultivo iba acumulando, a lo largo de un rebrote, ¿no? Entonces hacían un corte inicial, fertilizaban, y a los 10 días sacaban una muestra. A los 20 días otra muestra, y entonces iban dibujando cómo se acumulaba biomasa y iban midiendo cuánto porcentaje de nitrógeno tenía esa biomasa. Entonces, para cada fecha, a los 10 días, a los 20, ellos te veían 7 datos, que es cuánta biomasa acumuló, con 0, con 50, con 100. Algunas de esas dosis tenían la misma acumulación, ponele la de 500 y la de 400 kilos, habían acumulado la misma cantidad de biomasa, pero la de 500 tenía más nitrógeno adentro, subía. Entonces ellos decían, bueno, acá se alcanzó la máxima acumulación. Yo con esta dosis llegué, y si le puse más, no, este no tiene deficiencia. Y para cada corte iban identificando así, cuál era la dosis que le había dado la máxima acumulación. Miraron cuál era el porcentaje de nitrógeno de esas plantas y dibujaron una curva que es porcentaje de nitrógeno versus biomasa. Esos lugares no tenían ni deficiencia de fósforo ni deficiencia de agua. Del 82 al 2000, digamos, todos hicimos eso en nuestro lugar. Yo lo hice en Festuca, en Argentina, otra gente lo hizo en Timote, en Canadá, otra gente lo empezó a hacer en sorgo, lo empezó a hacer en trigo. Y lo que empezaba a ver en maíz, en sorgo, es que en general no había mucho efecto de especie, ¿no? Todas caían más o menos en una curva. Entonces ahí se publicó una curva de referencia para especies templadas. Y el próximo paso es una curva de referencia para especies tropicales, que lo que se descubrió es que era parecida, pero estaba un escalón abajo. Para acumular 1.500 kilos en lugar de 4, 3,5 ya era suficiente, porque son especies que intrínsecamente necesitan menos. Después, siempre hay mucho... O sea, ¿cuán preciso es esto? Si yo veo si es 2 o 2,5, hay variación, es biología, ¿no? Pero como marco general funciona bastante bien. Y una de las cosas que a mí me convence que no le estamos errando por mucho es, cada vez que muestreamos muchas leguminosas en un lugar, todas nos dan alrededor de 1.
si la simbiosis anda bien, ¿no? Si la fijación biológica anda bien, ¿qué es lo que hace la leguminosa? La leguminosa regula cuánto fija y cuánto usa del suelo para no estar nunca arriba de 1. A las gramíneas uno puede ponerlas en consumo de lujo, porque le pones una pila de urea, se llena de nitrógeno y ves índices de 1,2, 1,4. En Europa es re fácil ver trigos con 1,4, azules, ¿no? La leguminosa vos le pones urea y baja la fijación y se regula en 1, porque es costoso ese nitrógeno, ¿no? Entonces, a grosso modo, funciona re bien, así para identificar grandes diferencias. No le puse fórmulas, pero sí le puse esto para que tengamos una idea de la magnitud de los cambios en porcentaje de nitrógeno. Yo se los puse como porcentaje de proteína, que por ahí es más familiar para ustedes, que implica tener un cultivo sin deficiencia de nitrógeno. Nosotros en el tambo, nuestro objetivo es que esos 4 tratamientos estén en un índice de nutrición nitrogenada de 0,8. O sea, que le falte un 20% más para llegar al máximo de productividad. Después les voy a contar la decisión por qué. Básicamente es porque cuando vos llegás a 0,8, llegar a 1 es un montón de kilos más de nitrógeno. El sistema se hace con más riesgo de polución, ¿no? No tenemos mediciones, pero fue una regla de no estar muy arriba, pero tampoco muy abajo. Entonces, para llegar a 0,8, si tu pastura tiene 1,5 toneladas acumulado cuando lo vas a ver, tiene que tener 20 y pico % de proteína. ¿Sí? Pero si tiene 5 toneladas, tiene que tener 12% de proteína. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de diagnosticar y tenemos que saber usar al momento de usar nitrógeno. A medida que la planta se hace más grande, se hace más eficiente en el uso de nitrógeno, te hace más kilos de materia seca por kilo de nitrógeno. Y esto es cuántos kilos de nitrógeno vos vas a encontrar en pasturas con 1,5, 2, 2,5, 3, 4 y 5 toneladas de materia seca que están ahí, que están al 80% de la deficiencia. Entonces, la que tiene 1,5 toneladas tiene 18 y pico, no, 20 y pico % de proteína, 1,5 toneladas, y en el canopeo, o sea, en la pastura tenés 40 kilos de nitrógeno ahí arriba. Esta sería la acumulación de nitrógeno, o sea, si la planta no diluyera, para llegar a 5 toneladas, deberíamos estar con 160 kilos de nitrógeno y en realidad estás con 120. Esto es lo que le decía. ¿Cuántos kilos de materia seca una planta arma por kilo de nitrógeno que tiene? Plantas que están todas al mismo nivel de deficiencia, 0,8, ¿no? Si son 1.500 kilos, arma 25. Si son 5.000 kilos, arma 45. ¿Sí? Casi el doble. Kilos de materia seca por kilo de nitrógeno que la planta. Tengan eso en mente cuando hablemos de reservas forrajeras. Y esta es la otra cara de nitrógeno. El nitrógeno es todo lindo hasta el momento en que llegás, a pagarlo, porque tenés que pagar urea, o a ver las implicancias de dónde va ese nitrógeno una vez que salió de la planta o del animal. Este es el porcentaje de nitrógeno que un animal que está comiendo una dieta con 12% de proteína o 25% de proteína excreta por orina. El resto lo excreta por bosta, ¿no? Y esa diferencia es muy importante. Todo el nitrógeno que se va por bosta está o en un pedacito de material no digerido o en un pedacito de tejido que sale del animal. Está con un carbono atado. Es difícil de que eso rápidamente se lave o se volatilice o se pierda, ¿no? Todo el que sale por orina es urea. Es urea. El parche de orina tiene, 700, 1.000 kilos de nitrógeno en el parche. Entonces es imposible para cualquier planta usar eso. Y eso empieza a volatilizarse, el olor amoníaco, o si llueve, a escurrirse o a perderse para abajo. Y es la principal ineficiencia de cualquier sistema pastoril. O sea, cualquier sistema que use pasto, el parche de orina es donde ocurre todo lo malo de nitrógeno. Las pérdidas por óxido nitroso para el calentamiento global, las pérdidas por denitrificación, porque ahí hay un parche de nitrógeno, es que el animal juntó nitrógeno de toda la pastura y lo concentró en ese lugar. Lo concentró en ese lugar en una forma muy lábil, inorgánica. Entonces, es otra forma de... Fíjense, si ustedes están comiendo pasto, una dieta de 13% de proteína,
55% de ese nitrógeno va a salir por orina. Si están comiendo una dieta con 24 o 23% de proteína, más del 70% va a salir por orina. Ese solo cambio. Entonces, desde el punto de vista de nitrógeno, uno siempre quiere estar entrando a comer algo que tiene 5.000 kilos y son mucha biomasa por nitrógeno, no tiene la misma deficiencia que esta, el animal lo usa más eficientemente, sabemos cómo diagnosticar, sabemos más o menos cómo está Uruguay o los recursos forrajeros sembrados de Uruguay. Esta es la parte que vamos a ver cómo me salió. Yo pensaba, bueno, si yo fuera productor o asesor, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar de nitrógeno? Puede ser un montón, qué fuente usar, pero siempre hay tres que no le van a errar. Tienen que decir cuándo van a fertilizar, con cuánto van a fertilizar y si tienen más de un recurso, cuál van a fertilizar. El verdeo de invierno, la pastura perenne, lo que sea. Esta es la razón por la que uno fertiliza. Por nitrógeno en sistemas como Uruguay aumenta mucho la productividad de las pasturas, pues está muy en deficiencia. Pero también cuesta y también aumenta mucho el riesgo de polución. Polución es, para Uruguay, como mínimo tiene dos aspectos. Una es la emisión de óxido nitroso y cómo eso contribuye al calentamiento global. Y por ahí es donde hay más literatura y donde Uruguay tiene compromisos internacionales de manera de mostrar que le importa cuál es el impacto ambiental que tienen sus sistemas. Y los sistemas lecheros, de lo que es producción de agricultura y ganadería, son los que más emiten óxido nitroso, que es un gas que produce mucho más calentamiento que dióxido de carbono, por ejemplo. Bien. El segundo, y es el que nos afecta más directamente a los que vivimos en Uruguay, es cuánto del nitrógeno que no termina en 1 litro de leche o en 1 kilo de proteína en la leche, termina en el agua. Y el agua puede ser la napa o puede ser el arroyito o el embalse o el río. Y en esos dos lugares nos complica la vida como gente que tenemos que vivir al lado de lugares que producen leche o carne o lo que sea. A nadie le gusta, me parece, estar en el río y que haya cianobacterias o que se llene todo de juncos. Y tampoco a nadie le gusta tener la napa con un montón de nitratos que no se puede tomar. Entonces esos dos aspectos son la parte que uno tiene que manejar también de nitrógeno al momento de decidir cómo fertiliza, con cuánto fertiliza, qué fertiliza. Si esta charla yo ya las daba en 1970, en Europa, esta era la única que mirabas. El costo no influía, y hoy influye todavía muy poco, porque tenía subsidios, ¿sí? Porque el objetivo era maximizar la productividad. Y este no influía por una mezcla de no sabemos bien y también lo conocemos, pero aún así decidimos que este es más importante para Europa. El desafío nuestro como equipo de investigación, y pongo ahí al FPTA dentro del equipo de investigación o de gente que está interesada, es manejar teniendo en cuenta y no hacer macanas en el último. Un punto más, a diferencia del óxido nitroso, globalmente, vamos a decir a la comunidad internacional, le importa menos si el agua de Uruguay se llena de cianobacterias. Ese es un impacto bien local. No es que le importa cero, ¿no? Y hay un montón de gente que trabaja. Pero la discusión global es más de calentamiento y de cuánto contribuimos al óxido nitroso. Bien. Pero son los dos aspectos que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, ¿cómo hacer a decidir? Nuestro uso de nitrógeno en pasturas tiene que tener la base de productividad, pero sobre todo pensando en cada uno de los sistemas que ustedes manejan, dónde ese aumento de productividad les da un beneficio más alto en términos de productividad de todo el sistema. Yo les voy a poner un ejemplo bien distinto del de ustedes. Campo natural, con ganadería extensiva. Campo natural es un recurso que está tan limitado que vos le ponés nitrógeno en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, siempre responde, ¿sí? Siempre responde lineal. Son todas especies de alto potencial de crecimiento de noviembre a marzo, y mientras tengan agua, hasta 200 kilos de N por hectárea, ni siquiera empezó a doblarse la curva, ¿no? Duplicamos la producción, 13, 14 toneladas en campo natural. En ese sistema, ¿cuál sería el punto que vos decís, acá tengo el máximo impacto? Si yo con nitrógeno logro adelantar 20 días y concentrar
y asegurarme el porcentaje de preñez. Porque eso solo es el pasto que me va más redituar en cuanto a cuánto producto le saco al sistema. En esos sistemas que están tan limitados y donde la deficiencia o el punto, la llave de decisión es tan clara, medio que no hay mucho para discutir. ¿Cómo hacer para usar nitrógeno eficiente para lograr eso? ¿Sí? En sistemas más diversos, y los lecheros son justo el otro extremo, depende de muchísimo de qué base forrajera tenés y dónde están tus cuellos de botella. Hay sistemas que pueden estar muy complicados marzo y abril, hay sistemas que pueden estar muy complicados en agosto o en enero, y ahí es realmente ustedes como asesores o en colaboración identificar dónde voy a tener yo mejor respuesta productiva a mi agregado de nitrógeno y al pasto que yo saco de ese nitrógeno. Pero yo identifiqué, así como grosso modo, 3 partes. Si vos tuvieras que empezar a pensar qué tiene que hacer nitrógeno en mi sistema lechero para darme el mayor retorno. Si tenés pasturas perennes, o sea, pasturas con base festuca o con base dactilis para Uruguay, no tiene sentido que las pierdas por deficiencia de nitrógeno. Vos haces una inversión enorme en ese lugar y lo querés tener produciendo 3, 4, 5 años, ¿sí? Y si la base es gramíneas, la deficiencia de nitrógeno es uno de los primeros que te va a hacer perder persistencia. Todos ustedes seguro que conocen pasturas de festuca, trébol blanco y lotus, que es la mezcla estándar de mucho de Uruguay, ¿no? Bien. Si arman un resumen de lo que ustedes vieron, no es muy lejos de esto. Ustedes tienen la pastura implantada, tienen un lindo trébol blanco, a veces con lotus, a veces el trébol saca el lotus, y festuca. Se implantó todo bien, tienen buena productividad. Y la festuca no está amarilla, está bastante verde. Pasa el primer verano, con un poco de suerte, no fue muy seco. Bien. Pasa el segundo verano, si tuvieron suerte no fue muy seco, pero ya hay menos trébol blanco. Y si tuvieron mala suerte fue seco y se les murió el trébol blanco. Y al tercer o cuarto año, otoño, lo que les queda es una pastura que es festuca, que está bien de densidad, pero está pálida y con 10% de trébol blanco. Si ustedes no hacen nada para complementar con nitrógeno lo que antes hacía el trébol blanco, esa pastura el primer verano la pasa mal y al segundo no la ven más. Y si tienen gramilla a la vuelta, esa caída es mucho más rápida, porque el parche que perdió festuca se llena de gramilla y es peor. Entonces, esa parte de cómo ustedes, asegurando la nutrición nitrogenada, mantienen una pastura, el efecto que tiene es más de kilos de pasto por kilo de nitrógeno, es menos área implantar todos los años, ¿sí? Un otoño mucho más estable en su sistema. El segundo, reservas forrajeras. Si ustedes tuvieran que decidir cuál es el lugar, recurso, donde yo voy a tener el mejor impacto por unidad de nitrógeno, y es el único lugar donde le van a poner fertilizante, si hacen maíz, es el maíz. Si tienen suelo para maíz, ese es el lugar que le va a dar un montón de kilos de materia seca, va a ser súper eficiente, no hay orina dando vuelta, después la orina va a aparecer cuando se coma el silaje, pero en ese lugar no hay orina, y tenés máxima productividad. Y si no, pueden ser reservas de forraje como silopaco en hilaje, de raíraz, de dactilis, de avena, de cualquier gramínea, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reservas forrajeras vos te das el lujo de, voy a acumular 6.000 kilos, 7.000, 8.000 kilos. No tengo el animal después que tiene que enfrentar esa masa que la pisotea, que la bostea, que tenga una eficiencia de uso de baja. Voy, la corto, la empaqueto, es de alta calidad, tiene la proteína que yo quiero. No necesitas una reserva forrajera con 20 y pico % de proteína. Tiene 12, 14. Bien, es todo hoja. Se produce en la época del año más fácil de producir pasto, octubre y noviembre. Y el tercero, cuando tenés estos dos asegurados, es yo quiero que todo mi sistema esté un escalón arriba. Si yo tengo las festucas a 0,6, ahora quiero estar en 0,8. Y eso significa que, bueno, tenés que fertilizarlo, no solamente la de reservas, no solamente para asegurar persistencia, sino que tenés que darle nitrógeno para que eso suba un escalón y esté todo el año produciendo así. Este es un artículo en la revista INEA que salió hace poquito. Yo estoy súper orgulloso, uno de mis primeros artículos de difusión, donde creo que logré, sin hablarles ni de ecuaciones ni de nada, hacer 4 reglas de manejo para tener pasturas de festuca
Festuca dactilis persistente, ¿no? Hay dos etapas de los 4 pasos que tenés que hacer donde nitrógeno es fundamental. Uno es fin de invierno, agosto, donde Festuca empieza a ser súper productiva. Si ahí le falta nitrógeno, no solamente va a producir mucho menos en el pico, sino que va a entrar al verano con un macollo malnutrido. Un macollo malnutrido, imagínense, es una vaca de condición corporal 1. Ahí la gente lo ve claro. A nadie le gusta tener vacas de condición corporal 1 porque sabe que no produce. Festuca es igual. Y el segundo es el fin del verano, lo que va a pasar ahora en febrero. Ustedes van a encontrar sus festucas o dactilis con una mezcla de pasto seco que se pasó del verano, capaz que malezas. Es súper importante sacar todos esos restos con una rotativa y darle un push de nitrógeno si no tiene leguminosas para que en marzo y abril todos los macollitos que se murieron en verano se produzcan de nuevo. Festuca y dactilis producen macollos fuerte, un montón, marzo y abril. Si no tienen nitrógeno, no producen. Y la rotativa es para que tenga luz. Entonces, luz con nitrógeno. Bueno, después lo charlamos más si quieren, pero esos dos lugares donde vos decís, acá uso nitrógeno. Y en el artículo van a ver, ahí sí que pusimos reglas. ¿Cuántos kilos? ¿Qué pasa si tenés leguminosas? ¿Cómo cambiar esa estrategia si tenés leguminosas o si tenés festuca pura? Y la importancia que tienen en la mente de ustedes, cuando ven la pastura, hacer una evaluación objetiva. Quizás la pastura que sembraron era festuca, trébol blanco y lotus, y cuando la van a recorrer, al primer año tienen las 3, al segundo año más o menos, y al tercer año tienen poco lotus, empiecen a decirle, ahora es festuca, y la empiezan a manejar como si hubieran sembrado una festuca pura, o le incorporan leguminosas de alguna manera. Pero si no, lo que es una muerte anunciada esa pastura si no la manejan así. Reservas es realmente fácil. A reservas ustedes lo que tienen que tener idea es como cuando hacen silo de maíz. Dicen, bueno, ¿a cuánto le apunto? ¿A cuánto le apunto y qué fertilización necesito para hacer eso? Es como si fuera un cultivo. Nada más que este caso es un cultivo, por ejemplo, ryegrass anual. Es un cultivo que ya viene implantado, lo venían pastoreando, pero en agosto deciden, acá voy a hacer un corte. Voy a sacar reservas, ¿no? Entonces, en lugar de pastorearlo, lo voy a dejar que acumule más biomasa y quiero llegar a 6 toneladas o a 8 toneladas. Bien. ¿Cuánto nitrógeno necesito para poner eso? Y yo les diría también ahí, ese es el momento de pensar en otros nutrientes. Porque todo lo que ustedes cortan y se llevan en el silopack, después se redistribuye, pero en otro lugar del predio. Y ese cultivo que ustedes es mucho más extractivo que el maíz más productivo, ¿sí? Porque tienen mucho porcentaje de nitrógeno, mucho porcentaje de fósforo, mucho porcentaje de potasio, todos esos lugarcitos de reserva que ustedes dicen, este pedacito lo voy a hacer con reserva, es el lugar donde ustedes pueden ajustar la fertilización a producir muchos kilos bien eficientemente, pero no tienen de olvidarse de los otros nutrientes. Entonces, si tienen deficiencias de potasio o de fósforo, ese es el lugar que no puede tener esas deficiencias. Ahí va un productor una vez le decía el combo. Y le ponen urea azufrada para que entre un poco de azufre. Bien. Yo les voy a mostrar solamente para festuca o dactilis, que es la barrita esta, y para la otra bien contrastante, alfalfa con dactilis. Esas son cuentas que hicimos para ver cuánto nitrógeno tendríamos que aplicar para llegar a festucas puras que estén en 0,8 de deficiencia. No para llegar a 1, 0,8. 220 kilos de nitrógeno por hectárea y por año. Valores bien altos, ¿no? Entonces, antes lo de persistencia, antes lo de reserva, este es el último paso. Y a medida que tenés más leguminosas, trébol lotus, trébol rojo o alfalfa y dactilis, necesitan menos nitrógeno por hectárea y por año para estar todo el año en ese 0,8. Porque la leguminosa, cuando está produciendo, no necesita que uno la fertilice. Fíjense, estos son kilos de nitrógeno por hectárea y por mes que tendrían que entrar. En el tambo se hace después de un pastoreo porque es fácil establecer una rutina. Son tantos kilos de nitrógeno después de que pasaron las vacas pastoreando o que fue el corte para reservas, dependiendo de cuántos días voy a esperar el rebrote, ¿no? Entonces, por ahí cuando vayan a la estanzuela escuchan kilos de nitrógeno por día. Lo traduje por mes para estar más... A mí me resultaba más fácil, pero acá está expresado por días. Las barras más altas es agosto y septiembre. Ese es el nitrógeno más seguro desde el punto de vista productivo
porque vos tenés especies que están bien preparadas para crecer ahí, festuca, dactilis tempranos, raygrass anual, olcus, cebadilla, la gramínea que ustedes quieran, ¿sí? Y la disponibilidad de nitrógeno en el suelo es mínima, porque es el final del invierno. Entonces tenés temperatura baja. Y es la época del año donde Uruguay tiene menos chance de tener deficiencia hídrica, que es el gran peligro de fertilización. Vos fertilizás y no te llueve, ¿no? Entonces ahí, si vos decís voy a echar en un solo momento del año, es acá. Y si lo voy a hacer solo es para acá, hacer reservas de alta calidad. A medida que entras a la primavera, le vamos bajando. Y ya en noviembre la regla es, no ponemos más, a menos que siga lloviendo. El año pasado, por ejemplo, hasta diciembre pusimos, porque seguía lloviendo, festuca crecía, bien. Pero este año, no, ya hace 2 semanas que no ponemos más. Entonces, enero y febrero, no es que no hay respuesta, se pone más verde, pero si no hay riego, lo único que lográs es forraje muy verde y no necesitas poner ahí. Festuca o dactilis no son las especies que van a dar mucho pasto en enero y febrero nunca. El objetivo ahí es que persistan. Fin de febrero y marzo, o marzo y abril, es lo que le decía antes, ¿sí? Ahí la disponibilidad de nitrógeno en el suelo es alta, puede tener generalmente humedad, no tan seguro como en septiembre, octubre, pero son 2 épocas donde sí tenés lluvias, el suelo está más caliente y por ahí podés reducir la dosis, ¿sí? Y es muy importante si tenés pasturas que pasaron el verano más o menos. Lo que no macolle en marzo y abril, hasta el otro año no lo ves más. Sí. En alfalfa y dactilis reducimos todo eso a 2 momentos nada más. Uno es septiembre si tenés un dactilis temprano. Porque en septiembre vos podés tener producción de dactilis, la alfalfa todavía está quieta y le podés sacar kilos a dactilis sin afectar alfalfa. Y la otra es abril, sobre todo para cuando 3.º o 4.º año, donde empezás a tener menos alfalfa y empezás a decir, bueno, esto va empezando a ser un dactilis. Entonces empezás a querer que eso macolle, ¿no? Mientras haya más del 50% de leguminosas, le decimos leguminosa, y yo diría que lo único que le entre es esto, pero solamente si vos necesitas forraje ahí en septiembre y no lo podés sacar con las otras pasturas. Porque lo que vos querés mantener es la leguminosa el mayor tiempo posible. Y esto es para verano. Verdeos de invierno, 170 kilos, yo ahí pienso siempre en avena y raygrass, y sorgo. Sorgo no tenemos nada muestreado, es una pena, pero debe ser el cultivo más deficiente que tiene Uruguay de nitrógeno por ley, igual que la festuca debe estar. No lo entendía hasta que hablé con los productores y me dijeron, bueno, sí, todos sabemos que responde mucho a nitrógeno, el tema es que es inmanejable cuando responde a nitrógeno. Entonces prefieren hacer por ahí más área y no fertilizarlo mucho. Y es una decisión que yo puedo entender. Pero al menos consideren que es un cultivo que les va a dar un montón de materia seca por kilo de nitrógeno. Y en esta época, noviembre y diciembre, es mucho menos sensible al estrés hídrico que cualquiera. Entonces, si ustedes logran una fertilización y 30 o 40 milímetros que ingresen ese nitrógeno al sistema, sorgo se los va a devolver en forraje seguro. Y después, si explota mucho y si sigue lloviendo, van a tener una explosión de forraje, eso es verdad. Todo ese manejo que yo le estaba diciendo es como lo fuimos afinando en el tambo. El primer año que hicimos en el tambo, 2015-2016, fuimos unas bestias. 1 kilo de nitrógeno por hectárea y por día, a lo que venga, ¿no? Creo que a las leguminosas no le poníamos. Sin hacer por estación, sin hacer por recurso, eso lo fuimos afinando. ¿Cómo haces a saber? La parte productiva anduvo perfecto. Llegó a 1.300 kilos de sólido por hectárea. Una pila de margen bruto espectacular. Bien. ¿Cómo hacemos a saber si la parte ambiental, cómo estamos ahí, ¿no? Y todavía no tenemos mediciones de pérdidas de nitrógeno por lixiviación o por escurrimiento, porque son difíciles de medir. Entonces, lo primero que hicimos fue ver dónde caían nuestros puntos en relaciones generales de nitrógeno de sistemas pastoriles. Este es un trabajo de... Los cuadritos en negros no son de Lattanzi y Fariña, son de Klein. Cada uno de estos puntos es un estudio a nivel de predio. Generalmente son predios como los de la estanzuela, de 20, 30 hectáreas, predios experimentales, pero donde vos tenés una carga fija y decisiones de manejo. Bien.
Y las dos variables que se muestra acá es cuánto nitrógeno le entró al sistema. Esto cuenta todo. Cuánto se fertilizó, cuánto de fijación biológica, cuánto entró como suplemento. Y esto es todo lo que entró menos lo que salió como proteína en leche o como carne si el sistema vendió alguna vaca, ¿no? Se llama surplus, es como exceso. Fíjense lo ineficiente que son los sistemas pastoriles, y lechería es el sistema de producción animal más eficiente en términos de nitrógeno, porque exporta una proporción alta como proteína. Sistemas que entran 600 kilos de nitrógeno por hectárea y por año, 400 fueron en exceso. En exceso quiere decir que no salieron como leche, ni como producto, ¿no? Y cada uno de estos puntitos es un sistema y colecciona datos de Europa del Oeste, de Estados Unidos, de Australia y de Nueva Zelanda. Con más leguminosas, con menos leguminosas. Fíjense lo constante que son esos sistemas. ¿Sí? Todos caen en la misma línea. Es difícil hacer sistemas pastoriles muy eficientes, porque todavía nadie encontró qué hacer con el parche de orina. Y todos tienen parche de orina dando vuelta. Los amarillos son 8 datos, que son 4 tratamientos por 2 años de dodestanzuela, justo en el medio. 400, 450 kilos que entraron de nitrógeno, nos sobran entre 200 y 300 kilos. Y esto es lo mismo, nada más que en lugar input, este es el output, es lo que sale como producto, como leche o como carne, casi todo leche en este caso, ¿no? Y otra vez, estamos bastante bien en la relación general. Somos iguales de buenos o de malos que cualquier otro sistema. Lo cual, para sistemas pastoriles, con una base de especies templadas, en un ambiente que es subtropical, a mí me dejó muy contento. Porque cuando vos pones todas esas especies que en verano les cuesta, son todos lugares de ineficiencia de nitrógeno. El nitrógeno que queda dando vuelta a la especie festuca de diciembre a fin de febrero, no tiene mucha chance de agarrar eso. Y hay pocas especies que te den producción consistente en esos meses. Capaz que alfalfa es la única que te queda, que no fuera sorgo, ¿no? Mientras que Nueva Zelanda, que es alguno de los puntos que están ahí, el enero de ellos es nuestro octubre, 21 grados. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil producir pasto en esas condiciones que en este. Que estemos igual de bien o igual de mal, es un punto a favor, no le estamos cerrando por mucho. Quizás estamos 50 kilos arriba, estaría bueno que este esté ahí. Y hay decisiones que le errás, que fertilizaste de más, que fertilizaste y no llovió. Bueno, ahí está. Y lo otro es, de estos 400 y pico de kilos de nitrógeno que entraron, ¿no? ¿Cuánto les parece que entraron como suplemento? O sea, proteína en el suplemento. 180 en el tambo. 180 y porque Santiago les pone el freno todo el tiempo que no quiere tanto concentrado, ¿no? Entonces, 180 kilos de nitrógeno de los 400, no es la mitad, pero está por ahí, no es ni fertilizante ni fijación biológica, es come el animal y después lo larga como orina. Ese es el desafío nuestro. Ahora ya sabemos, ¿no?, que somos igual que esos ahí. Nueva Zelanda ya sabe dónde va su nitrógeno y entonces hace regulaciones para minimizar ese flujo. El nitrógeno tiene mucho de lixiviación y eso termina en un lago, ¿no? O en el mar o en el lago. Y son cosas que entonces limitan la cantidad de nitrógeno que puede salir del sistema. Para Uruguay tenemos que saber, el camino menos malo sería que se denitrifique, que se emita como N2, ese no es reactivo, no hace calentamiento global, no impacta en ningún lado, es una pérdida, es nitrógeno que sale, pero de todas las vías de pérdida no está nada mal, no tiene cero impacto. Amoníaco sería la segunda vía interesante, que salga de los parches de orina, que se volatilice. Y la menos interesante, personalmente, es que vaya al río, pues yo vivo al lado del río. Entonces no quiero juncos ahí. Y la otra es óxido nitroso, como una imagen país, ¿no?